En tus poemas, digamos, una de las cosas que se puede encontrar es, por ejemplo, una cita de Einstein y pasar, por ejemplo, una cita de una palabra como espores. Sí, ¿está bien? ¿Por qué esa decisión? O esa, no sé si decisión, ¿por qué eso? Si surgió, fue una decisión, ¿y por qué? Voy a decir, a ver si te interpreto. No sé si el tono de voz es que se escucha allá, pero vos apuntás a ver si es algo deliberado. Si es deliberado o no, ¿y por qué? Porque no, si surge... no, es natural, creo yo. Sí. Creo que es natural, absolutamente natural. Está dentro del orbe de los intereses, las cosas que uno se siente atraído, que les gustan, o qué sé yo, no sé cómo decirlo, digamos, no está dentro, es decir, si hablamos de campo semántico, no está ajeno a mi propio campo semántico, aunque sean palabras de referentes diferentes, ¿no es cierto? Sí. Sí, una vez me hicieron esa pregunta hace muchos años. No fue una pregunta, fue una afirmación. Una vez me afirmaron eso, sí. ¿Cómo era posible combinar palabras de campos semánticos tan diferentes? Y no sé, natural, qué sé yo, nunca fue una cosa programática, digamos. Es decir, buscando un efecto, o quizás lo que pasa es que son cosas que al momento de escribir, digamos, son por naturales, experiencia poética, me parece. Surgió. Sí, surgió. Sí, no hay no es decirte, bueno, tengo que usar tal lenguaje, digamos, por tal motivo en este verso y tal otro lenguaje por tal motivo en otro verso, no, para nada, yo nunca lo registré una cosa así, siempre ha sido normal. Entonces, incluso hoy, estoy experimentando otra expresión literaria diferente. Literaria no poética, hablemos con propiedad. Pero surge. O vos lo dejás surgir también, es una decisión. No, nunca lo pensé como una decisión, sino como un fluir, digamos, un fluir de la conciencia, fluir, en la escritura. No, nunca lo busqué, ni me pareció deliberado, ni nada. Y después, ¿cómo te llevas con, digamos, por ahí es muy útil para el lector, digamos, tener ciertas etiquetas? Por ejemplo, yo había leído lo que dijo Víctor Redondo en tu libro Ragas, te define como un poeta romántico, lo dice de alguna manera. ¿Cómo te llevas con eso? No sé, eso lo dice Víctor. Nunca pensé muy bien que soy, digamos. Por supuesto, ¿no? Una cuestión de aliento, el neorromanticismo de alguna manera me tocó, nos tocó, ¿no? Sobre todo el neorromanticismo del 40, pero por una cuestión de aliento, digamos. Esos versos largos, arte mayor, por bajar. Pero, es decir, hay una cosa que es interesante pensar, que me parece interesante, es que muchos poetas de una época determinada, que inclusive en otras épocas también se dio, pero no nos identificamos quizás con una búsqueda en determinadas escuelas, por llamarlo de alguna manera, o estilos, por llamarlo de otra manera, sino más bien la búsqueda de una voz que te exprese, ¿no? Que sea tuya, que sea tu voz, no que sea un colectivo y menos aún una moda, ¿no es cierto? Leer todos y de todo, y hasta llegar al momento en que vos empieces a sentir que lo que vos estás escribiendo, más allá de la influencia, más allá de todo esa cosa, está buscando representar tu propia
interioridad, ¿no es cierto? Como hablar con tu voz, por más que hay veces de que desafíes, ¿no es cierto? Como todo. Y en el fluir de lo que escribís, ¿cómo influye el contexto geográfico en tu obra? El contexto geográfico, sí, yo creo que uno está sujeto al lugar, siempre. Es más, si lo pones en términos mucho más simples que la complejidad de la poesía, digamos, nosotros que nos criamos al lado del río, si nos mudamos a vivir en el desierto, el choque es muy grande, ¿no es cierto? Vamos a salir a buscar dónde está el río, Claro. ¿no? Y más aún cuando vos operás, digamos, en la zona del lenguaje donde fuiste formado por una cultura, si querés, una sociedad, si querés, y más que nada por un ambiente determinado. Es decir, no es algo, por el contrario, creo que gracias a eso podemos sentir que tenemos una cierta pertenencia. Así sea la pertenencia de aquellos que viajan siempre y no tienen un lugar de residencia, ¿viste? Pero pertenecen. La lengua pertenece a un ámbito geográfico, me parece. En este caso el Uruguay. Y en este caso el río, ¿no? El fluir, digamos, lo que fluye. No, tampoco es el agua quieta de los lagos, ni tampoco la tempestad del Atlántico, sino es el río que fluye, el agua que fluye es la nuestra. Nuestra poesía está, creo que, cruzada por el río, por el agua que fluye, no por el agua que permanece, ¿no? En términos del léxico, ¿no? Es decir, nosotros no somos poetas laquistas, Claro. como podés encontrar en Chile, por ejemplo. Nosotros somos poetas fluviales, tampoco somos poetas oceánicos. Cada cual tiene, cada curso, cada sistema acuífero tiene su propio registro, ¿no es cierto? Es muy diferente leerlo a Saint-Jean-Père que leerlo a Corneille. Los dos experimentan una poética del agua, pero son muy distintas. Las circunstancias lo llevan. Y la circunstancia, creo que la infancia tiene mucho que ver. Los primeros registros de la infancia, tiene mucho que ver. Es decir, cuando vos te sandwichías en el río Uruguay y abrías los ojos, digamos, sin miedo a contagiarte de alguna porquería, y mirabas que todo era color arena y dorado, ¿no? Eso no te podés olvidar en tu vida, jamás. Es como las vaquitas que te pintaba Marchagall, digamos, ¿no? Te la había traído de Rusia, y la que estaba en París seguía pintando esas vaquitas de Bielorrusia, ¿no? Es decir, son cosas muy fuertes, pero porque se dan en una edad, digamos, donde las imágenes quedan más grabadas, más firmes, digamos, ¿no? Que son de pronto las que uno se va a llevar después. Es decir, el mal llamado paisaje es un elemento constitutivo de la poesía. Digo mal llamado porque no es paisaje, es otra cosa. Paisaje es una palabra muy porteña, ¿no? Es una palabra que a nosotros no nos dice absolutamente nada, ¿no? Es una palabra del tipo que viene el fin de semana a pasar un fin de semana largo, dice, qué lindo paisaje. El paisaje para nosotros no existe, es naturaleza. La palabra en la poesía entrerriana es naturaleza, no es paisaje. Claro. Leí por ahí en una entrevista o en un texto que nombraba a Rilke, no sé qué, y me hizo acordar un poco que decía por ahí esa frase mía, por ahí puede sonar trillada, pero mi patria es mi infancia, digamos, y es un punto cierto modo, sí, cierto modo creo que sí. Yo lo experimento en este momento, yo no digo que sea, digo las cosas que yo siento. Claro. Los recuerdos más vívidos, digamos, y con todas sus cargas, ¿no es cierto? Sí. Pero por lo menos las imágenes fuertes. Hoy en día no sentimos el olor de la manzana, ni el tomate, no tiene gusto a nada. Ponele vos que tiene toda la mierda manzana y todo eso encima, pero cuando el niño era niño, la manzana tenía el olor a manzana.
¿no? No sé si olor o sabor, no me acuerdo. El verso hermoso de Peter Hanke, ¿no? Que está en la sala del deseo. Es decir, ¿por qué no podemos recuperar esa cosa tan fuerte, ¿no? Hasta eso es mentira. Y hasta eso es, digamos, hoy en día es la Matrix, ¿no? Si creemos que sabemos cuál es el sabor del tomate y no es ese. Como las rosas que la otra vez leía que en una revista de ciencia que decía que habían desarrollado de forma de que tengan menos espinas, pero al tener menos espinas disminuye el perfume. Y es probable. Sí. Es increíble, digo. La sandía no tiene gusto a sandía. Te compró una sandía, pensás que va a viajar al año 1960, ¿viste? Y es una porquería. La sandía. Una de las cosas que uno encuentra en tu poesía es como cierta nostalgia. La cosa de recuperar, como decís, este olor, este sabor. Mirá, Voy a plantearte esto como una pregunta, digamos. ¿Eso quiere decir que el poeta está en contra del progreso? No sé si el poeta está en contra del progreso, me parece que son términos muy terribles eso, en el sentido que me parece un poco sentencioso. Pero, volviendo a la cuestión, es decir, yo, mi nostalgia, cosa que la aprendí a verla con el tiempo, si vos me querés decir que yo puedo hacer una observación acerca de lo que escribo, ¿no? Si me es lícito decirlo, digamos. No, mi nostalgia no es nostalgia. Mi nostalgia es rabia. Yo no expreso nostalgia, expreso bronca, expreso rabia. A eso no. Yo no hablo del pasado, yo hablo del presente. O de lo que nos espera. Ese es el tema. Yo con la nostalgia siento que estoy manifestando una suerte de bronca, ¿viste? Porque no hay derecho que no hayan destruido, y como están destruyendo y van a terminar de destruir todo. No tiene perdón. A 2 cuadras de acá teníamos un arroyito donde íbamos a pescar mojarra. A 2 cuadras. Te ibas al puerto a pescar mojarra. ¿Sí? No, yo no extraño la mojarra del arroyito. Yo tengo una bronca atroz por haber contaminado de manera tan terrorífica la ciudad. De eso es. Ese es el tema. No es el pasado. No es la versión arcádica del pasado. Sino en qué nos están convirtiendo. Ese es el tema. ¿Me explico? Yo cuando hablo del pasado estoy hablando del presente y del futuro. Modestamente lo digo si yo tengo derecho a opinar sobre mi poesía, que claro. Si no tengo derecho a opinar no digo nada. Que se interprete lo que se crea, digamos, más acorde, no sé. Y yo no tengo la nostalgia, yo no lloro el pasado. Yo lloro el presente. Ese es el tema. No es que todo pasado fue mejor, y toda esa frase trillada, digamos, que suele decir la gente. Por no decir la mierda que estamos viviendo. Ese es el tema. ¿Me parece? No sé. ¿Y cuál es el rol de tu obra en medio de este presente? ¿Qué sé yo? No sé. ¿O qué rol querés jugar? Teniendo un presente que comparto tu visión, digamos, que por ahí hoy en día es mejor tener esa visión optimista de mentira muchas veces para no hacerse cargo.
digamos, lo digo a título personal, que el resto puede pensar otra cosa, pero digo... No puedo hablar de eso, no me corresponde, me parece a mí, pensar en el rol. Yo escribo lo que surge, digamos, de adentro, ¿no? Es decir, no soy programático en la escritura. Yo vengo escribiendo sobre esto desde que publiqué por primera vez, pero no por una cuestión programática. Por eso no sé cuál es el rol, digamos. Creo sí que uno tiene que hacerse cargo. El artista tiene que hacerse cargo de su tiempo. Profundamente. El arte es en el sentido de militancia. En ese aspecto, digamos, militancia. Es una responsabilidad terrorífica. Es un trabajo terrorífico. Si no hacemos Mefisto, bueno. Muchos hicieron Mefisto, ¿no es cierto? Muchos fueron Mefisto. Acá en Concordia, un montón. Pero bueno, allá ellos. Yo creo que el artista es un ser comprometido con su tiempo, de manera hasta el caracú. Y tiene que, de alguna manera, la obra tiene que construir aunque sea un micromundo de belleza para quienes quieren abstraerse. Mira, me sacaste la palabra de la boca. Supongo que, bueno, sabes más que yo, una cuestión de edad, pero un cantante de rock se llamaba Phil Hodge decía que en época tan terrible, la única protesta auténtica es la belleza. No hay mejor protesta que la belleza. Llegamos a un límite, el oprobio es tan grande, ¿no? El oprobio es tan terrorífico. La tortura, la censura, la muerte, la persecución, todo eso no basta. Lo único que vence a eso es la belleza. Cuando apareció el SIDA, pensábamos, muchos, que finalmente el sistema había logrado destruir hasta lo último del ser humano, que es el sexo. El SIDA destruye, ¿qué destruye el sexo? El SIDA destruye lo último. El último escondite del ser humano, el último resquicio de libertad, que es la sexualidad. Y bueno, muchos no nos equivocamos. Lo que le queda por destruir ahora el sistema es finalmente la belleza. Y lo hacen. Lo que ocurre es que... Son tus preguntas por la cultura, digamos. Sí, ¿Por qué instituís Arjona? ¿Por qué la sociedad instituye Arjona? ¿Qué sentido profundo hay en eso? No hay nada azaroso. Acá ni siquiera el comercio es azaroso, ni siquiera la cuestión mercantil es azarosa. Es el espectáculo de Arjona. Claro, pero ¿qué es lo que se pierde con Arjona? El lugar que ese lugar lo debería ocupar la cultura. La belleza, no sé si la cultura. Sí, la cultura la es algo, digamos, la belleza. Sí. Y de alguna manera el arte tiene que jugar un rol de una mejor distribución de la belleza para que hay, digamos... Dejar fluir, sí, dejar fluir la belleza. Porque si no es como el agua, se estanca y se pudre. Exacto. Dejar fluir. Dejar que pase. ¿No? Lo que se pierde, lo último que se pierde es la belleza. Y es como todo, como una obra poética, digamos, como el cauce que va y a su vez esa belleza va influyendo y convidando belleza y a lo mejor siendo disparadores de otros y otros de momentos, a lo mejor de un momento atroz. Una poesía, una música te abstrae, pero si llegas y te abstrae una poesía de Señalador o Arjona. Sí, bueno, pero no es por el soporte del Señalador. No, digo por decirlo, ¿no? Es lo que se me ocurrió. Claro, pero digamos que el elemento decorativo, claro. El decorativo. Hasta ahora no lo han podido hacer, la poesía hasta ahora no lo han podido agarrar, ¿ves? Pero el día que descubran cómo agarrarla, fuiste. El día que descubran cómo convertirla en, digamos, en algo insustantivo, fuiste. Pero está esa poesía medio de autoayuda, sí, que la están ocupando, sí, y le ponen estética zen y no, sí, y en las pero tazas. no logra llegar.
Porque la poesía se escapa, ¿no? Se viene escapando hasta ahora como rata por tirar. Pero han adocenado todas las expresiones artísticas, la única que no, o sea, todavía no han encontrado la manera de hacerlo. El día que lo encuentren lo van a hacer. Espero que ya no viva para verlo, pero creo que no lo van a poder hacer. Es el último refugio atómico que tenemos. Es muy difícil. Es muy difícil. No sé, me parece. Bueno, hubo malas noticias, por ejemplo en China, este es un comentario, ¿no? Qué sé yo, ya nacieron chicos modificados genéticamente. Pero yo por ahí me pregunto, digo, ¿qué noción de la belleza, qué angustias van a tener esos, qué sé yo, post-seres humanos, no sé cómo denominarlo, qué sé yo, en el país, el año pasado nació el primer chico, el primer bebé, vamos a decirlo entre comillas, mejorado genéticamente. Sí, como me extraña, existe, a veces sigue más todavía. Si yo no creo, si no sé si ya no existen hace mucho tiempo, pero lo sabemos. Si modifican genéticamente una sandía, va a llegar un momento que van a modificar genéticamente a ser humano. Pero eso todavía está muy... es para conversarlo largo y tendido el tema. Como dice el teorema de Fermat, creo que no, en este margen de la nota no alcanza para escribir el desarrollo, ¿no? Es muy largo, pero el otro día vi 2049, Blade Runner 2049. Por supuesto es una parte nunca son buenas, ¿no? Pero quedé pensando en algunas cosas, y hasta qué punto no es viable, digamos, la mejora genética del ser humano, y hasta qué punto es inviable, ¿no? ¿Qué sé yo? La humanidad tiene que evolucionar hacia algo. El ser humano tiene que evolucionar. Entonces, queremos que evolucione hacia algo mejor, ¿no? Un estado mejor de existencia. Pero, de pronto no es lo que ellos buscan, ¿no? Ellos lo que buscan es encontrar un planeta para ir a habitar, mejorado genéticamente, y adaptarse a las condiciones de ese planeta, si no pueden terraformarlo, y dejar que este mundo se vaya a parar. Eso es una cosa que hace muchos años que está en plan, existe, total. No es porque trae la teoría conspiranoica, pero vos lo vas viendo en la realidad. Pero eso no significa que el ser humano no evolucione de alguna manera, que el Homo sapiens sapiens pase a hacer otra cosa. En algún momento va a tener que cambiar. No sé cuándo, hasta estamos pensando en términos de miles de años, pero va a tener que cambiar. Tiene que pasar esta escala. Porque lo que nos queda es la involución de acá a futuro, según lo que vos ves de la realidad, lo que te queda es el apocalipsis. Al corto tiempo. Y peor aún, en algunos lugares el apocalipsis nuclear y en otros lugares el apocalipsis bacteriológico. Y el hambre. ¿No? Pues eso lo tenemos ahí, servido a la mesa. Y el apocalipsis cultural. Y bueno, pero acá no hablamos ya de cultura. No, pero digo cultural, digamos, ya a nivel mental, digo, de pobreza que se está exterminando. No, la involución. La involución absoluta. ¿Cuántas proteínas necesitas para que un cerebro se desarrolle? Si te faltan esas proteínas fundamentales en la infancia, ¿qué tiene después? ¿Qué ser humano va a tener? Eso es cantado. No sé, qué sé yo. Hay muchas cosas, pero volviendo al término de la poesía, uno cree que busca, o que ha buscado una cierta manera de expresión, digamos, que sea, digamos, condescendiente con uno mismo, con la búsqueda
que yo he tenido y que tengo, sigo teniendo, digamos, ¿no? Nos obtura la curiosidad y el deseo de aprender, no son cosas que no desaparecen tan fácilmente. Y por lo menos yo no lo experimentaba así. Pero bueno, esas son la expresión, digamos, ¿no? Surgida de un lugar determinado, de una época determinada también. Nuestra época fue muy importante y heredamos épocas muy importantes, mundialmente, socialmente. No te olvides que de alguna manera provenimos, ¿viste?, de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que vino después. ¿Viste? Somos hijos de eso, no somos hijos del proceso, ni del neoliberalismo. Somos hijos de otro tiempo, otro mundo. Probablemente mejor que este mundo, digamos, sí. En ese sentido yo puedo decir que el pasado fue mejor, en algún aspecto. Pero o menos peor. O menos peor, claro. ¿No? Oye, ayer miraba el problema de Francia, por ejemplo, ¿no? Y por un momento pensé, esto es el mayo francés 50 años más tarde, pero no estoy seguro, me parece que no. Por los estudiantes. Esto es otra cosa. Es otro fenómeno que no sé qué va a pasar. Si pasa algo, ojalá que pase algo. Estamos cansados de ver cosas que no pasan nada. ¿No? Pero vos el mayo francés lo sabías al día. Hoy en día, si no tenés internet, no te enterás de lo que pasa en el mundo. ¿Me entendés lo que voy? Antes, que no había la tecnología que hay ahora, estábamos más informados que ahora. ¿Cómo no entendés eso? Sin embargo, es así. Pasa que hoy lo que se entiende por Yo información... tenía 10 años en el mayo francés y sabía que existía el mayo francés con 10 años, pero no porque yo era caído de otro planeta, ni un ser, digamos, ¿cómo te puedo decir? De un grado de inteligencia sobrenatural. Tenía 10 años y yo me intentaba qué pasaba en Francia. Pero porque la información estaba, simplemente. Nada más que la supe ver, que otros chicos no sabían, pronto. Pero yo también participaba en el mundo de los otros chicos. También leía el Biciclen y jugaba a la bolita. Ahora, ¿cómo me llegaba de esa información? Pero con la información estaba, yo presté atención, tal vez, no sé. Pero hoy en día, si no tenés internet, estás muerto. No existís. ¿Viste? Te sacan del sistema y no podés ni entrar a tu casa. No tenés tarjeta de crédito, no tenés tarjeta de débito, no tenés seguro, no tenés IOSPER, no tenés nada. Moriste, no sos jubilado, te borraron de la caja. Sí. Lo único que te falta es que te saquen la llave, ¿viste? Si tenés llave con tarjeta, te sacan, te den con una ilusión de libertad. ¡Chao! Fuiste, querido. Y estamos en la gran libertad. ¿Y hasta qué punto? ¿Qué punto hablamos de eso? De libertad. Es terrorífico. Vos me preguntaste sobre la censura. ¿Qué país, qué mundo más censurado que tenemos que estamos viviendo? ¿Qué más censura querés que la que estamos viviendo hoy en día? Vos necesitas que para censurarte, que vos me vengas, que yo te vaya a censurar a vos, te prohíba que vos publiques. Yo te censuro con un clic. No existí, fuiste. Te borro del planeta. ¿Qué más querés? ¿Qué más control que ese? Mirá, Black Mirror, ahí está todo. Ahí está todo. Necesitas leer página 12. Mirá Black Mirror. Tampoco necesitas que tener un tipo que venga a chismorrearte las últimas hijaputeces que está haciendo la CIA. Pasado por Netflix. Que es parte de lo mismo. Que tenés que tener tarjeta de crédito para pagarla. Que es parte de lo mismo. Pero claro, hasta eso, hasta ese lujo se dan. Son tan poderosos que se dan hasta ese lujo, que ellos te están informando lo que te van a hacer y te lo hacen. La diferencia hace 50 años parecía que había una salida, que había una opción, una alternativa. Hoy no. Es que también es parte de lo mismo. También te crean, digamos, el desaliento
Y también te crean el estado de entrega y decir no puedo hacer nada. ¿Te das cuenta? Ellos te inoculan el hacer y después te inoculan el no hacer. El mismo sistema. Los chalecos amarillos allá en Francia está bien, en Argentina está mal. ¿Te das cuenta? Qué bien, mirá lo que pasa en Francia, pero cuando tenés una marcha allá, viste, todo el mundo putea por la marcha. Todo. Sin distingo. Me vas a acordar el diario El Heraldo, viste, publicaba la noticia terrible, pero que esté lejos. Vamos a decir, para los que no son de acá, que el diario El Heraldo es el diario más, por decirlo así, más importante de Concordia. Te publicaban las cosas terribles que pasaban, pero lejos. Las que pasaban acá, no. Es el pasquín que tiene más tirada. Sí. Y eso era en la época del diagrama y sigue siendo hoy en día. Ese es el tema. La libertad es un valor, digamos, que... ¿Es una ilusión? No, es un sentido de poder. Cada vez más es un sentido de poder, es decir, yo tengo poder, entonces yo determino lo que es la libertad. Claro, el tema es que hoy en día hay una ilusión que se cree que estás acercado a la tecnología y demás, pero en realidad estás acercado a un vacío enorme donde la información no existe porque tenés un 99% de una falacia que uno cree que es una información, pero ese 1% no tenés la capacidad para encontrarlo. Entonces se te está vendiendo una capacidad de acceso a algo que ni siquiera tenés la capacidad de, no sé, de ese algo que podés encontrar, digamos, tenés que ser un iluminado poco menos, ¿me entendés? Entonces mucha gente se cree que está conectada, tiene la computadora como un electrodoméstico, entonces es como dicen, hoy en día ya no miran televisión los chicos que están con el celular. ¿Qué están haciendo en el celular? ¿Qué están haciendo en la tablet? Yo creo que nunca como hasta ahora se inventaron sistemas de incomunicar tan perfectos como tenemos. Coincide. Pero esto no es deliberado, no son accidentes de la historia universal, son cosas muy, muy pensadas, que a ellos les lleva años desarrollar ese pensamiento. Habla también de una gran inteligencia, porque si vos decís inventar un sistema no así sé de si gran una gran inteligencia o equipos de mucha gente durante muchos años pensando la mejor manera para ellos de cagar al otro, ¿viste? Ese es el tema. Vos fíjate que ellos inventaron la expresión fake news. Ellos. Noticias falsas. Ellos inventan la misma palabra. Fake news. Fake news. ¿No? Fake news. Ellos inventan la palabra Si no es otra cosa. que los denuncia a ellos mismos, pero nosotros la usamos para denunciar, digamos, no a ellos, sino para denunciarnos nosotros. Claro. ¿Me entendés? Como lo de la foto que dijiste, en el punto de que estamos hablando, de la censura. Eso lo toman como fake. Claro. Pero cuando ellos mismos practicaron la noticia falsa de que el mundo es mundo. Ahora ellos inventan esa jeringosa de lengua bárbara, digamos, para que nosotros digamos, ay, que viste ellos nos dicen cómo y a su vez creemos que tenemos la libertad para denunciar. Para pensar, digamos que lo que dice el periodismo es la verdad. Es Truman Show, la película, ¿viste? Sí. Es Truman Show. Es decir, es perverso, pero no es imposible de encontrarle la punta al ovillo al tema. ¿Me explico? Si se le ve la pata a la sota de acá en la luna, ¿dónde está la mentira? ¿Cómo es la mentira? La judicialización, todas estas cosas que estamos viendo ahora, que aparte son globales. ¿No? Yo digo que vos, loco, te robaste, saco fotocopia del cuaderno Gloria, loco, vos bancás, chao, fuiste. Es una joda. Ahora, no lo inventan estos, lo inventan allá. Y ni allá tampoco, no sé dónde estará la central en este momento, el cerebro de la Matrix, capaz que está del otro lado, del lado oscuro de la luna, ¿viste? No sabe. Ambas pasan. No sé, pero estamos hablando de otras cosas que no. Volvamos a la poesía.
Sí. Que por ahora es cierta. Sí. El retorno, ¿no? Bueno, una de las cosas que en la filosofía nació, digamos, una de las cosas que se plantea es esta idea de volver al ser. Es como la odisea, digamos, pero en términos metafísicos. Por eso Platón hablaba de esto del recordar, el recuperar, digamos, ¿no? Como esta... Bueno, un poco como vos planteabas con el tema de la poesía, bueno, de recuperar los olores, los sabores, que todo esto lo hizo perder. Y no sé, qué sé yo. Pero no es eso, no. No el canal volver, ¿no? Porque por ahí es una palabra, digo, volver también está como esta cosa retromaníaca. Sí, esta cosa sí, de... no, la cosa que los románticos lo hicieron ya, ¿no es cierto? Es decir, ir a la Arcadia perdida. Para ellos fue la Edad Media y lo gótico, digamos, y el pasado nacional y todas esas cosas, digamos. Para nosotros fue otra manera, vivimos en romanticismo de otra manera. En mi caso no leo romanticismo, digamos, ¿no? Pero hay algo que la poesía no permite que... Prefiero la poesía no en términos muy generales, no al género, sino que hay poetas que no permiten, digamos, que todas esas cosas sean fundamentales en el hecho de escribir poesía, sino que son parte constituyentes, pero no es eso, digamos, el sentido, digamos, de una poética determinada, sino va más allá que eso, una multiplicidad de fenómenos, ¿no es cierto? Yo no sé eso de la expresión del ser, de volver al ser, de volver a la persona. ¿Qué concepción tenés de lo sagrado con respecto a la poesía? Muchos años tuve la tentación de pensar que la poesía es un orden sagrado. Quizá lo sea. Hoy en día no estoy tan seguro. Pero probablemente sea un orden sagrado. Sagrado en términos de qué habría que especificar un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué significamos por sagrado? No en términos meramente místicos, ¿no? Sino en otros términos también, por lo cual lo místico es parte de eso, pero no es exclusivo. Lo trascendente, en sentido trascendente, la poesía como expresión de lo sagrado trascendente, aquello que no es meramente contemplativo ni tampoco reverencial, sino que es la búsqueda de una experiencia, una manifestación, digamos, espiritual hacia lo superior, si es que existe, pero sino que también sagrado en otro aspecto también, ¿no? Es decir, ayer me recordaba, digamos, porque agarré un folleto y lo arrugué y lo tiré, ¿viste? Esos papelitos que uno siempre viene tirando impreso, y pensé que uno con este gesto está tirando a alguien que imprimió a 4 tintas, ¿no? Un fotomecánico montó la chapa, otro hizo el diseño, y toda una cadena de cosas para que vos lo tire a la basura. Naldo Lombardi, a la basura, ¿no? ¿Cuánto trabajo hubo perdido en ese gesto, ¿no? Y me acordé que los antiguos chinos no pisaban un papel escrito, lo puntaban, porque el papel escrito es sagrado, porque la escritura es sagrada, lo que está impreso es sagrado, ¿no? Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, digamos, de juntar un papelito, ¿viste? Que está escrito, aunque sea para saber lo que dice. Me pasa. No pisarlo, ¿viste? Y ese gesto que dice, lo tiré, digamos, estuve destruyendo miles de años de cultura.
cientos de años de imprenta, de Gutenberg para Gandhi, en un solo gesto. Y eso es sagrado. En el sentido, digamos, de sacralizar el trabajo, sacralizar el alfabeto, sacralizar la escritura, la gráfica, la pintura, los miniaturistas, la historia de la tipografía, la historia del alfabeto que lo inventaron los fenicios, el papel, digamos que antes no era papel, era pergamino o papiro, y el que tenía papel tenía más plata que oro en el lingote, y que traía papel de Oriente, porque no sabía lo que era el papel, pues para escribir necesitaba lijar un pergamino, y el papel le solucionó tantas cosas, ¿no? Esta cantidad de cosas que hace que el hecho que lo impreso sea sagrado. Pero no en términos, yo te digo, religiosos, porque estaba la oración a la Virgen María, sino porque todo lo que significa, lo que está ahí oculto en una hojita de papel que vos la arruguera y tirar la basura. Eso también es un concepto de lo sagrado, me parece, ¿no? Y siempre yo tuve esa observancia, ¿no? ¿Viste? Que quizás viene no sé de dónde, pero es como cuando te decían en la casa, vos tirás un pedazo de pan y no tiene la gracia de Dios, ¿no es cierto? El pan es sagrado, el alimento es sagrado, el símbolo del pan como alimentación, la alimentación es sagrada. El pan espiritual. Claro, pero también los gringos que te cortaban en el boñato y te decían mancha los boñatos, porque sabía que era, ¿viste? Y capaz era el único boñato que iba a comer todo el año, ¿viste? ¿Te das cuenta? Es decir, sacralizar la vida. Ese es el chiste. Y eso también, esta palabra se hace responsable de esa cuestión de lo sagrado en ese sentido. En hacer sagradas las cosas. En no destruir. En hacer sagrados los elementos, productos de nuestra cultura, de nuestra tecnología, de nuestras materias primas, de nuestro trabajo. La sociedad de consumo lo que destruye es la sacralidad de las cosas. Antes vos heredabas los pantalones que venían de los tíos y los zapatos de los hermanos. Hoy te compraba un par de zapatillas y la usas un año, por lo que tiré a la basura. Desacralizamos el trabajo, hemos desacralizado todo. La sociedad de mierda esta que tenemos, destructiva. Loco, una virome es un elemento sagrado, un lapicero es un elemento sagrado, una herramienta de escritura, de cultura, de poder. Y aunque no jodamos con la palabra poder, de expresión de la belleza. Bueno, Dios ha muerto. Lo matamos, no se murió solo, ¿no? Bueno, pongámosle. Los asesinos. Sacralizar las cosas. En ese sentido, digamos, la poesía también es sagrada, en esa representación de esa sacralidad. ¿No? Se mueren los artesanos, pero las herramientas no se mueren. Se mueren las manos, pero no se mueren las rubias, ni los cortafierros, ni las soldadoras. Y sin embargo, nos sobreviven a nosotros las herramientas. ¿Qué más sacralidad que es? Entonces, bueno, en ese aspecto de lo sagrado también me gusta pensar, más que en el aspecto trascendente, ¿me explico? De la realidad trascendente, digamos. Lo sagrado como la que la poesía está obligada a hablar de cosas sagradas en ese aspecto, digamos. La poesía no está obligada a hablar de nada, está obligada a hablar de todo. No sé. ¿Y cada libro tuyo qué representa para vos? Hablando un poco de lo sagrado y de todo lo que lleva el trabajo, digamos, ¿qué representa cada libro tuyo? O sea, desde el contenido, desde lo que escribiste, desde las vivencias que trajeron aparejadas y a su vez, digamos, que vas construyendo una obra. ¿Qué es para vos un libro terminado tuyo? Él déjame estar corrigiendo, eternamente.
Y desgraciadamente después que está publicado sigo corrigiéndolo. ¿En qué momento decís, ya está? Y cuando se publica. Tampoco me preocupa mucho que se publique. Pero publicar significa dejar de corregir también. Es un descanso, un poco. Sacarte de encima una tortura, un tormento, una muela que te está jodiendo desde 7 noches seguidas, no te deja dormir. Eso significa. Y a su vez lo dicho, digamos, en la obra, digamos que es para vos decirlo, digamos, en el momento, independientemente de las correcciones. Una vez que un artista un poco tiene la vanidad de que cuando presenta el material, que lo expone. Lo que a mí yo lo que siento con más fuerza es que me gustaría compartir. Y en ese momento compartir lo que he hecho. Darlo. Después que siga su suerte, digamos. Si es malo, bueno, eso ya es otra cuestión. Pero darlo. Que fluya. Que se vaya. Cuanto más lejos, mejor. ¿Y cómo fue lo primero que escribiste? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, ese proceso se dio de una manera un poco curiosa porque yo, sin saberlo, estaba refundiendo 3 libros en uno. Pues son 3 cosas diferentes. Entonces cuando salí yo no tuve la sensación del primer libro. Que la sensación del primer libro la sufrimos mucho, digamos, ¿no? Pero yo no lo sufrí, en mi caso no fue. Pero se sufre mucho, ¿viste? El primer libro hay que quemarlo en fuego. Hay que publicar el primer libro para quemarlo. Es imposible que nadie lo lea. Pero es necesario publicarlo. Hay que publicarlo. Es un bautismo. Sí, claro, es un bautismo, un parto atroz. Pero todo libro es como ¿Y el último? Y el último todavía no está. No, el último hasta el momento. Y hasta el momento no, fue una cosa más aliviada porque yo retomé un libro que había publicado y le agregué otras cosas más, entonces fue como una cosa medio cambalacha y medio reedición con textos nuevos. Entonces, me gustó esa frase que leí que decías algo que por acá se escribe bien o largo. Y bueno, eso lo decimos todos los Miguel, Flaco Izaguirre, todo decimos eso. No es un chiste, ¿no? No sé, es sin autor la frase, no se sabe quién la dijo. No, en realidad la dice el Flaco Izaguirre, que además creo que la saca de otro lugar, digamos. Que dice que en Entre Ríos hay que escribir bien o largo como Federico. Entonces después yo la abrevié y dije que en Entre Ríos hay que escribir bien o largo. Claro. Lo maté a Federico. Ya está. Ya el próximo va a decir solo largo. Sí. No va a decir bien. Claro. Ya que todo se va degradando, ¿viste? Claro, pero ese es un chiste entre nosotros. Claro. Para reírnos nosotros mismos. Porque no, Que por ahora la risa es que se puede. Sí, todavía sí. Que la poesía entrerriana es larguera, sí. Es una de las voces más longitudinales. Como el río. Claro, de la poesía. Y hasta universal, digamos, ¿no? Pero eso es tradición. Lo cual no está mal que se escriba breve, pero si podés hacerlo largo, mejor. Me decís, si sos bueno y largo, mejor. Es que nunca va a ser bueno y largo. ¿No? No, sí, aparte ya sabemos el truco, ya sabemos dónde cae y dónde hay que subir y bajar, ¿viste? Es como todos los oficios, digamos. Sabés que te das el lujo de poder tener un verso malo, pero un poema largo desaparece. Se pierde. Se pierde, claro. Y además es necesario. Sería insoportable un poema largo que sea todo bueno. Imposible. Tiene que respirar en algún momento. Y sí, tiene que tener sus bajones. Tiene que tener su momento de distracción. Un arroyito ahí. Y le metió un arroyo, le metió un puente, un arroyo, una moto, digamos, una mina, bola, cosas así, sí, zafado, sale con frita. Bueno, vos también sos editor.
fuiste. Hablando del, bueno, vos mencionaste el tema del papel, el tema de lo sagrado, de esa materialidad. Bueno, ¿qué concepción, con respecto a esto, qué concepción tenés con respecto a la edición? Y en particular con la edición de poesía. Siempre tuve el sueño, que no sé si algún día no lo voy a hacer, ¿viste? Si tengo mucha plata para hacerlo, de hacer libros de arte, ¿viste? Libros únicos, libros de autor. Tener el mejor papel, la mejor gráfica, lo más caro. Usar papel fabriciano, por ejemplo. Tipografía andina, en hueco grabado, ¿viste? Ilustrado, cada edición ilustrada a mano, ¿viste? Pero no sé, nunca lo pude hacer. El trabajo de edición es un trabajo hermosísimo, es hermosísimo. Cosa que aprendimos después, como siempre, cuando empezamos a ver lo que hacían los viejos. ¿Entendés? Cosa que hoy en día vos tenés una computadora, una impresora láser, lo hacés, pero no viene a sustituir nunca, digamos, esa belleza de los libros viejos, ese contacto con el papel, esa cosa casi fetiche, ¿viste? De tener una letra capitular en otro color. Imposible. Yo tuve esa percepción de entrada. Por eso que amé mucho el trabajo de edición, el trabajo editorial, porque también lo amé desde el punto de vista gráfico. De lo tangible, el valor de lo tangible. El valor de lo tangible. No hay nada como estar haciendo la paleta de color al pie de la imprenta, de la impresora. Sentir el olor a la tinta. Los libros hoy no tienen olor a tinta porque están hechos todo en impresión por demanda, que se llama, que es una fotocopiadora más perfecta, además. Ya no tienen olor a tinta los libros. Abrir el libro y respirar el olor a tinta. Porque vos sabés que el libro salió recién, está recién horneado, recién cocido. Hay la materialidad. Yo celebro la materialidad, me regocijo con la materialidad, las cosas, manuales. Siempre he pensado, pero quizás es una idea un poco patoteril, ¿viste? Que el artista debe tener más relación con lo material, con lo manual, con un oficio, más relación con las manos. Un poco aquello que nos enseñaban los hippies, ¿viste? Es decir, y antes de los hippies lo enseñaban las monjas medievales, ¿viste? Hora de la boda. Es decir, no intelectual, digamos. No está contrapuesto al trabajo, por ahí lo tenemos dividido acá. Y de manera terrorífica. Vos lo mencionaste a Einstein. Hay una anécdota de Einstein que estaba, creo que estaba cortando un pasto, ¿viste? Y el vecino le dice, Alberto, ¿estás trabajando? No, estoy descansando. Es decir, ¿por qué hemos hecho la división que lo intelectual y lo no intelectual son mundos irreconciliables? Al contrario, son mundos complementarios, no irreconciliables. La belleza del trabajo manual es increíble, digamos, cómo vos adquirís no solamente conocimiento, sino trabajás intelectualmente cuando vos haces una cosa manual. Así sea la cosa más humilde, más simple. ¿Cómo no te va a nutrir de eso? ¿Cómo no vas a nutrir tu experiencia poética con un trabajo manual? Digamos, ¿no? Y eso es lo que yo noto que lo intelectual, entre comillas, ¿no? Porque no sé tampoco qué es lo que significa lo intelectual en términos absolutos, ¿no es cierto? Hoy en día tenés que hablar limitando los campos semánticos, porque podemos pensar tantas cosas y no decir nada. Al revés, podemos decir tantas cosas sin expresar nada. Pero ¿cómo es? También nos enseñaron a que tengamos que
ser intelectuales. Fantástico. ¿Para qué? ¿Para ser un ratón de biblioteca? Leyendo libros sin vivir. Nada. No sé, no entiendo yo esas cosas. Nunca las entendí, la verdad. No sé si respondo a tu pregunta. Dentro del trabajo manual que hablabas, estuve viendo que haces telescopios. Sí, últimamente no tanto, no hago, pero sí, es una de las cosas que más satisfacciones me dan, ¿no? Desgraciadamente no he logrado hacer lo que tengo que hacer como constructor de telescopio, todavía, que es lo más fundamental de todo. Porque todo lo que empecé está ahí sin terminar. No es porque no lo haya empezado, sino porque no lo he terminado. Pero como dice el refrán, para que no deje para mañana lo que pueda ser pasado, ¿no es cierto? Entonces no he terminado, que es la construcción de espejos para telescopios, que es el trabajo sine qua non para decir que vos haces telescopio. ¿Me explico? El tallar todavía no he terminado mis espejos, tengo 3 espejos empezados y no los he terminado. Es decir, que no tengo autoridad moral para hablar de eso. ¿Hay una relación entre la poesía y Sí, eso? sí, porque el tallar vidrio para hacer telescopios es un trabajo que te produce cierto estado alfa, digamos, para usar una cosa. Hay una introspección. Sí. Es como una meditación. Sí, es como una cuestión de más, sobre todo cortar el vidrio y después tallarlo. Después ya es la cosa más compleja y ahí entra mucho lo intelectual, al final del trabajo. Pero inicialmente el trabajo en bruto, digamos, es en lo más cercano al estado de locura atómica de que uno puede tener. Yo corté un bloque de vidrio para hacer un espejo 25 centímetros, que no lo terminé todavía, con arena y agua, y una lata de dulce de batata abrieta, para dar la forma. Me llevó 52 horas de trabajo. Yo te juro que veía a los picaflores, los veía quietos en el aire. Veía cómo crecían las puntitas. Está el estado de mántrico que tenés, digamos, que te produce una cuestión de, digamos, de intoxicación mística. Ahí salís levitando. A su vez lo interesante es que supongo que el telescopio, el ver, Bueno, esa es la otra, eso es de lo que viene después. provoca ver hacia adentro también. Mirá, una vez dije el chiste, pues todo lo que estamos hablando es chiste, ¿viste? No lo creas que son sentencias porque odio las sentencias y me rompen las pelotas la gente que habla con sentencias. Que también es una sentencia. Claro. Pero el telescopio es una herramienta para mirarse hacia adentro, no hacia afuera. Tema 1. Tema 2. Con un telescopio vos no ves el espacio, sino lo que ves es el tiempo. Cuando vos comprendiste 4 o 5 cosas muy simples, digamos, el mundo no va a ser nunca el mismo. Porque si esa experiencia no te transforma, yo creo que ni que te estudie toda la filosofía del mundo te va a transformar. Si esa experiencia. No sé que ahora la semana que viene, inclusive ponemos los telescopios los Pasasol, los del grupo acá con Boré. Pero una cosa que yo he observado muchos años que poníamos los telescopios para mirar públicamente, es que hay tres personas en que la experiencia de mirar por un telescopio es maravillosa. Y hay 2 personas en que es una porquería. Cuando viene una persona y te dice, ¿qué tengo que ver?
ya tiene obturado la imaginación, el pensamiento simbólico, lo que se te ocurra. Esa persona no va a ver un carajo. No tiene nada que aprender de nada. Es preferible que pase el que sigue. Los chicos, las mujeres de mediana edad y los viejos son los que disfrutan del espectáculo de mirar con Fíjate, lo he hecho estadísticamente. Ahora, los tipos en una edad comprendida entre los 13 y los 60 largos, es mejor que no miren con un telescopio, porque no van a ver nada. Y las mujeres comprendidas entre una edad de 15 a 30 largo, tampoco van a ver nada. Porque cuando vos mirás, no te das cuenta. Cuando vos arrimás tu ojito al ocular de un telescopio, no te das cuenta que estás mirando el tiempo. Pero sentís que estás mirando el tiempo. Es tan fuerte el shock intuitivo, digamos, que representarte simbólicamente requiere un análisis intelectual. Pero vos lo sentís, lo experimentás. Nosotros miramos objetos que son anteriores. Que ya no están. No, que ya no están, no, eso no es conjetural. Y que ya no están. Porque se sabe lo que ya no están. Se sabe, digamos. Cuáles son los que ya no están. Y lo estás viendo todo. Pero miramos objetos que están más allá de la escala humana. Eso es lo que vemos. Inclusive a simple vista. Las nubes de Magallanes están muy lejos de la Tierra. Y son dos objetos, como es la galaxia Andrómeda, está a 2 millones de años de la Tierra. Luz. Y vos lo ves a simple vista. Son los 3 objetos más lejanos que vos podés ver a simple vista. No necesitas un telescopio, lo ves a simple vista. ¿Me explico? Pensá lo que significa esto. Estás mirando la luz que salió de esa galaxia cuando Lucy estaba en el cielo con diamantes todavía. ¿No? ¿Escribiste alguna vez sobre eso? Sí, son temas que me motivan mucho. Pero no he sido el único, hay otros que lo hicieron mejor que yo mucho antes. Imagínate que miramos a simple vista acá un objeto que se llama Omega Centauri, que es un cúmulo globular extragaláctico, porque los cúmulos globulares son extragalácticos, son como satélites que están orbitando la galaxia, que está de casi 18.000 años luz. La edad de Altamira, todavía más. ¿Estás viendo la luz que salió cuando estaban los loquitos juntando animalitos en la cueva de Altamira? ¿Cómo no te va a disparar eso? ¿Cómo no te va a hacer sentir, digamos, en otra escala, en otro nivel de relación con la naturaleza, con el cosmos? Es imposible permanecer indemne a esa realidad. ¿Me explico? Y eso yo he visto que lo perciben los chicos. Y la gente mayor lo percibe también de vuelta. Y algunas mujeres de mediana edad. Eso lo perciben. Ahora, una persona que viene y te dice que tengo que ver, ya no dice no va a ver nada. Poner la firma que no le dice el fenómeno de ver por el telescopio, no le dice absolutamente nada. Y es un fenómeno muy fuerte, muy poderoso. El ver a través de un telescopio es de una magnitud extraordinaria. Pero claro, hay que tener la experiencia, ¿no? Agradezco a toda esta gente que me ha ayudado y que nos hemos ayudado y que hemos armado esta historia, digamos, ¿no? ¿Hace cuánto que venís con eso? Que venimos, ¿sí? Del año 2003, 2004, por ahí. En eso no soy el único, somos varios amigos que no. Pero además no somos los primeros, otros antes lo hicieron.
Pero claro, antes sí era mucho más difícil hacerlo. Hoy en día es más fácil. Es más, nosotros hacemos telescopios porque significa que nosotros vamos a hacer instrumentos de mejor calidad que los comprados. Además del placer que te da hacerlo, además la cuestión económica, además de un montón de razones. Pero la historia, la gran revolución de la construcción del telescopio por aficionados, de los últimos 50 años, 40, 50 años, la hizo un gringo que se llamaba John Dobson, que el tipo había sido budista, era doctor en química, pero vivió muchos años en un monasterio budista. Existió en una época, la época dorada, de San Francisco Dorado, digamos, de los hippies, y de la generación perdida de los beatniks, y el tipo empezó a fabricar telescopios reciclando chatarra. Y ahí, digamos, cuando demostró que con chatarra podía hacer instrumentos de alta calidad, los aficionados se multiplicaron mucho. Se difundió muchísimo la astronomía del aficionado, pero muchísimo. De cierto modo, yo cuando descubrí esa tendencia en la construcción del telescopio, me dio mucho más ganas todavía, porque cuando yo empecé a bromar con estas historias, yo era un gurí, ¿viste? Y ¿qué iba a hacer un gurí en Concordia? ¿Viste? No, mierda, iba a sacar un ocular, ¿viste? ¿Dónde iba a conseguir un pedazo de vidrio para pulir? Era casi imposible, prácticamente imposible. Hoy acá, Héctor Gastelacoto, un personaje de Concordia, que él logró construir un telescopio, ¿viste? En aquellos años. Que lo ponía en la costanera y que hay toda esa, hay una anécdota muy graciosa y muy cariñosa también al respecto. Fue el primer telescopio que se hizo en Concordia. Después vinimos nosotros. Amigo Jorge Córdoba, que hizo uno, esperando el cometa Halley, y después vinimos nosotros, digamos, a hacer telescopios, a fabricar. Pero se va participando en una movida universal, ¿viste? Conectado con otra gente, con mayores posibilidades, ¿viste? Que podía conseguir los esmeriles, estaba en Buenos Aires, que podía conseguir los vidrios, estaba en Rosario, que podía conseguir esto, estaba allá. Entonces el movimiento solidario es muy fuerte, ¿viste? Y se hace mucho más fácil, más rápido y mejor. Colaborativo. Claro, ¿viste? Que estar peleando solo, ¿viste? Escondido en una cueva por ahí en la década del 70, ¿viste? Tenía que ser un genio, ¿viste? Para poder sobrevivir a esa imposibilidad, ¿viste? De construir un instrumento. Viajar a Buenos Aires, ¿no? Una serie de contrariedades muy grandes. Después la cosa fue más fácil, desde ese punto de vista. Entonces, digamos, los méritos hoy en día yo puedo decir que son colectivos, no son individuales, en este aspecto. No es sentarte con un papelito y escribir, digamos, a las 3 de la mañana y agarrarte los calzones. Esto es ya una cosa colectiva, es un movimiento. Y a nivel colectivo, lo que ocurre con la poesía en Concordia. Y no sé qué decirte, yo no. De tu generación. No es eso. No, cada uno se arregla como puede. Pero volviendo a la escritura, digamos, vos decís, bueno, sentarte a las 3 de la mañana a escribir, ¿no es también una experiencia colectiva? No. ¿No hay voces ahí? ¿No hay...? No, si vos te referís, digamos, a tu formación, a lo que leíste, la influencia, en fin, va a lo que leíste últimamente, a lo que querés hacer, digamos, que yo sí puede ser, pero, digamos, yo, por lo menos no es mi experiencia. No digo que no. Tratemos de corregir, digamos, las cosas que expreso mal. No es mi experiencia. No. Yo puedo escribir, digamos, no pensando en cómo lo hubiera escrito un poeta que admiro o que me ha llegado, me ha conmovido, sino
El momento de la escritura es un momento de una terrible desnudez. No sé cómo explicártelo, pero es una experiencia muy desgarradora, muy descarnada, muy difícil. Porque yo lo he experimentado siempre. ¿Sí? Que tiene mucho que ver con la experiencia primera que uno tiene, me parece, que cada uno tiene, en el momento que se está formando, que está buscándose. Hemos vivido épocas muy diferentes, digamos, no es para nada comparable. Desgraciadamente, aunque suene un poco feo decirlo, porque quizás uno se entiende que uno se quiere posicionar en un lugar, digamos, de decir, nosotros nos jugamos, loco, ¿viste? Ustedes, ¿viste? No hicieron ni mierda. No, sin llegar a esos niveles tontos. Pero cuando uno se formaba, digamos, ¿quién te iba a leer? ¿No? ¿A quién ibas a ver? A llevarle tu papelito para que lea. Era el desierto, hermano. Nosotros no tenemos maestros vivos. No tuvimos maestros vivos. Lo que dice Miguel yo coincido totalmente con él. Lo hemos discutido millones de veces. ¿Quién te iba a leer? Agarrate como pueda. Es decir, la experiencia con la creación, entre comillas, la experiencia con el trabajo poético ha sido muy constante, muy a los sopapos y muy con distintas cosas. Distintos elementos, distintas realidades, distintas profesiones artísticas. Yo no tuve una experiencia así de vinculación, salvo cuando ya estaba en los últimos momentos de la formación, entre comillas, porque uno se forma siempre, digamos, pero de aquellos años en que logré empezar a tener experiencia colectiva, pero mientras tanto no ha sido mi experiencia. Yo no digo que está bien y que está mal, digo lo que fue. ¿Me explico? Ni quiero establecer punto comparativo con nadie, pero digo porque yo viví. No sé. ¿Qué lecturas tuviste? ¿Te marcaron, te formaron? Bueno, como todo el mundo yo leía todo lo que quería, mi hermano también. No hay ninguna excepción de la regla. Pero yo sí recuerdo, digamos, y no lo digo con un sentido petulante, por el estilo, sino en un sentido jocoso inclusive, que yo sobreviví a dos influencias que eran muy importantes, digamos, todos, que era Darío y Neruda. ¿Darío todavía estaba fuerte en esa época? No, pero acá sí. Es decir, no podía sustraerte a Neruda, perdón, a Darío. Porque te lo metían en la escuela secundaria, te lo metían como la sopa, ¿viste? Tomaba sopa de Becker o sopa de Darío, ¿viste? Una de las fideos moñitos y la otra era sopa de leche. Que me enchufaba así o sí. Es decir, no podía pasar, es decir, no leí las rimas. Las tuviste que leer, es en la escuela. ¿Me explico? En la escuela no te daban Aullido de Allen Ginsberg, con 13 años. ¿Viste? He visto las mejores mentes de mi generación en la escuela, se llamaba. No, te daban sopa de en ese orden. Amado Nervio. Por eso. Becker. Darío. El broche era. La cereza era Darío. Te lo daban a propósito para que no escribas. Por supuesto. Naturalmente. Y bueno, y a mí no me jodieron, ¿viste? Y Neruda lo leo ya cuando yo escribía, digamos. Tampoco me jodió. Ojo, los quiero muchísimo. Admiro a Darío, admiro a Neruda, pero no me jodió. Ya me le escapé, ya empecé campándome lejos.
porque seguro lo hubiera copiado hasta Cartago. Porque a Becker sí lo copié, pero era un poquito más chico. Y la gurisa que me gustaba, ¿viste? Yo necesitaba copiar alguno, pues yo lo copié a Becker, ¿viste? Para darle los poemas a Benelín, ¿viste? Por supuesto, ni menos que nota me dio. Pero yo sí leí, digamos, fortuitamente, no creo que haya nada deliberado en esto, sino por el azar. Yo tuve 3-4 lecturas importantes en la adolescencia, a quienes, digamos, puedo decir, digamos, no que me influyeron en la escritura, en otras cosas. Yo leí Tracker, leí Rilke y leí Whitman. Entonces, no puedo olvidarme de eso. Por supuesto, de Tracker no entendía un carajo, pero las imágenes me volaban la cabeza. Y Grodek es uno de los poemas más terroríficos que se hayan escrito en la poesía del siglo XX. Pero y me voló la cabeza, me voló la cabeza Whitman, me voló la cabeza la generación Beatnik. Yo aprendí mucho de los Beatnik, porque con los Beatnik aprendí a leer, no los Beatnik, sino a leer. Entonces no tuve los prejuicios que son tan comunes en... No sé por qué estamos hablando de esta cosa biográfica, pero bueno. Curiosidad. Ponele, puede ser, está bien. Pero yo aprendí a leer por citarte así, viste, cosas que son bastante comunes, digamos, ¿no? Pero aprendí a leer a San Juan de la Cruz con los místicos chinos atrás, y aprendí a leer a Miller con François Villon. Eso me da un poquito de risa esta cuestión del realismo sucio y todo eso. Si ya lo hacía François Villon en la Edad Media, a fines de la Edad Media. ¿Qué inventaron con el realismo sucio? Ya lo hizo Miller mejor que tantos otros en la década del 30. ¿Me explico? Si algo aprendí yo de esta gente es a leer confrontando. Ni siquiera por oposición, sino por otra cosa, tener otra voz diferente a lo que había leído ayer, ¿me explico? En ese sentido, digamos, ese sentido de resonancias o de polifonías, ¿no? Leer por polifonías. Entonces, ¿qué me decían, qué sé yo, viste, César Vallejo, y qué me decía Porcelán? Cosas, mundos así, contrastantes, pero tener esa posibilidad, y eso sí, fui un voraz lector de eso. Quizás ese fue mi taller literario, yo no hice nunca taller literario, nosotros no hacíamos taller literario. Describíamos la más terrorífica soledad, en el laboratorio lo hacíamos la soledad. Pero yo no quiero expresarme de una manera que sea mal interpretada al respecto, como que si yo hubiera hecho todas estas cosas porque era un nene brillante. No, sino por desesperación. Y porque además hay una cosa así que tiene que ver lo social al respecto. Yo provengo de una gente, no digo familia, ¿no? Aunque es en parte familia, pero yo me crié en un taller de artes plásticas, que era el refugio de todos los náufragos de Concordia durante 20 años. Y al taller de Oscar Benelín. Yo me crié en ese ámbito. Entonces yo me sentaba como un nene obediente, así sin decir una sola palabrita, porque lo que iba a decir eran boludeces, a escuchar qué es lo que hablaban los otros. ¿Me explico? Yo aprendí mucho de los otros, que eran mayores que yo.
y que hablaban de todo, hablaban de sufismo, hablaban de Heidegger, y hablaban de la revolución armada, y hablaban del cubismo, y hablaban de Mastronardi, y hablaban de Juan L., y hablaban de cómo hacer un títere, y hablaban de muchas cosas. Era un mundo que pasaba por ahí. ¿Me explico? Entonces yo tuve esa contaminación, entre comillas, desde muy pequeño, cosa que de pronto a mí me dio armas después, cuando yo empecé a escribir y pensar en un texto como una construcción, como un artificio, como no solamente una expresión de sentimientos, sino como una elaboración creativa, la herramienta de trabajo que es la palabra. Y esta anécdota que estoy podrido ya contarla, pero digamos, yo agarraba papel, bobinas, ponía la bobina en la máquina de escribir y iba desarrollando un lado y enrollando el otro, sin parar, hacía escritura automática, sin saber que eso se llamaba escritura automática. ¿Me explico? Es decir, yo tuve mucho contacto con la experiencia física de la poesía, que viene seguramente por otro lado, de otro lado. Entonces yo tenía esa capacidad de pronto de leer todo, y si me gustaba, más todavía. ¿Me explico lo que voy? Yo leí Mallarmé, Apollinaire con 16, 17 años. Otros lo leyeron con 12, está bien. Yo lo leí a esa edad. Porque veía todas esas cosas maravillosas, me encantaba ver palabras sueltas por la página, me lo decía eso. Experimentaba jugar con eso. Después me enteré que existía la poesía mural, pero eso fue muchos años después. Yo jugaba con eso, recortaba figuritas y pegaba papeles. Era lindo, lo veía lindo. ¿Me explico? Todas esas cosas yo las hice siendo un adolescente. Pero también tenía la oreja muy abierta para escuchar a los viejos, de todo lo que hablaban. Yo no puedo comprender cómo una cosa terrible, que ustedes la tiraron, ¿viste? Pero no la cerraron, me parece, desgraciadamente. ¿Viste? ¿Por qué nos van a los maestros? ¿Por qué nos van a los maestros? Teniendo la oportunidad de ir a los maestros hoy en día, que nosotros no la tuvimos. No tuvimos maestros vivos. El parricidio ese que a vos te gusta hablar, el parricidio, ¿no? No teníamos a nadie que matar. ¿A quién matamos? A nadie. Que poníamos una foto de Neruda, ¿viste? Y le tirábamos dados, ¿viste? Dale. ¿Me entendés? ¿Qué iba a matar? ¿A quién va a matar si no tenía nadie para matar? Y así la historia. Esa es. Ese título me gusta. ¿A quién va a matar si no tiene nadie para matar? Bueno. No sé si esto satisface tu pregunta o no, qué sé yo. Pero, bueno, se fue. Quedará para la posteridad.